aplicar la ciencia para responder a las necesidades de la sociedad mediante la creación de conocimiento en Ciencia y Sociedad, con Teresa García Gasca. Está como todas las semanas aquí en este espacio en vivo y a quien agradecemos siempre su tiempo y su apertura para con la audiencia, la doctora Teresa García Gasca, en su colaboración. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días. Bien, muchas gracias, Marco y Alfredo, muchas gracias. Muy interesante la entrevista que acaban de hacer hace un ratitito. Gracias. Sobre los data centers. Creo que nos da información muy importante y nos permite ver por dónde está el asunto ahí de los data centers. Y de verdad que la pregunta de Alfredo sobre la transparencia me parece crucial porque justo es lo que no ha habido, no se ha transparentado este tema, no sabemos bien a bien, las preguntas que se hacen no se responden. Yo busqué información en el Plan Estatal de Desarrollo y no hay nada, ni siquiera mencionan a los data centers, pues entonces, sí me parece muy claro que todo fue fraguado poco a poco desde la ley de aguas, que no es ley de aguas, sino es la de las concesiones en el 2022, el préstamo para la cuestión eléctrica, y que todo fue fraguado poco a poco para traer data centers y generar este polo, que yo no veo mal que Querétaro tenga un polo y sea líder en algo en particular, y este tema de la información es sumamente relevante. Pero hay que tener un plan, justo lo que decía la persona que ustedes entrevistaron, cuál es la política para llevar a cabo esto y cuál es la transparencia con la que esto se está dando, ¿no? Entonces me parece que por ahí hay un tema importante en donde la cantidad de agua que se requiere para los data centers pues es una cantidad importante, y que en el afán de cumplir con los compromisos que se hayan hecho, pues hoy quieren ver de dónde van a sacar el agua potable para la ciudadanía, ¿no? Para la zona. Entonces, bueno, son varias cosas. Traigo un poquito de información respecto igualmente al Batán sobre dos puntos que se han estado tocando y preguntando constantemente y que yo quiero aclarar. Bueno, no aclarar, porque mira, sabes, en esta parte que nos ha tocado estudiar y meternos en los datos, pues claro que podemos cometer errores, pero vamos trabajando en la minería de datos prácticamente, ¿no? Porque no todo es muy claro y porque no hay información clara de forma tangible, pues ojalá hubiera reportes de forma tangible. Pero bueno, traigo algunas imágenes para poderles presentar. Vamos a pasarnos a la siguiente, por favor, porque esta es un poco lo mismo. Esa, muy bien, la tabla. Miren, ¿cuál es el estatus del déficit de agua en Querétaro? Sí, efectivamente, y es que es cierto, sí tenemos un déficit de agua en Querétaro que está catalogado de la siguiente forma. El déficit entre demanda contra oferta está en 130 litros por segundo, tenemos ahí un déficit. Entre la extracción y la recarga en metros cúbicos al año, tenemos un déficit de 80 millones de metros cúbicos al año. O sea, tenemos una sobreexplotación de nuestros acuíferos, pues. En desperdicio de agua potable, en la zona metropolitana, un 47%, 42% corresponde a fugas y 5% a un uso inadecuado, es decir, el agua potable que se usa para lavar las banquetas, para barrer la calle y demás, ¿no? Entonces, esos también son importantes. Y a nivel estatal, las fugas bajan un poco y corresponden al 37%, que siguen siendo muy altas. Para la agricultura, el 63% del agua potable se utiliza para la agricultura, lo cual es verdaderamente grave, ¿no? Ahí tenemos un problema que hay que resolver de forma puntual. Y la industria, el dato a nivel nacional es del 5%, pero yo creo que en Querétaro es mayor, y sobre todo por los datos que nos acaban de dar en la entrevista anterior. O sea, me parece que sí es un porcentaje importante que bien podría ser resuelto con agua reciclada de buena calidad. Es decir, el sistema El Batán que hoy se está proponiendo podría perfectamente bien cubrir esas necesidades de agua reciclada de buena calidad, y entonces, o agua, vamos a decir, potable, sin que tuviera que cumplir con los criterios para consumo humano. Y esa agua potable entonces puede ser utilizada para la industria, porque es reciclada, ¿me explico? Porque es agua tratada. Es la economía circular del agua a la que se le está dando, pero no para consumo humano, lo cual me parece muy importante. En la siguiente imagen, pues nada más una gráfica para que veamos. El 76% del agua concesionada en Querétaro se va para la agricultura, la ganadería y la acuacultura. De ahí tenemos un 15% para el abastecimiento público,
un 5% para la industria y 4% para las termoeléctricas. Y entonces, pues efectivamente, de este 76% es la parte que más debería preocuparnos y deberíamos estar también discutiendo sobre la tecnificación del agua en la agricultura, que es un tema importante. En la siguiente, por favor. Bueno, de las industrias, lo que ya habíamos comentado, en Querétaro hay 10 industrias top en el consumo de agua que consumen 39.7 millones de metros cúbicos al año. Y los centros de datos están más o menos a nivel nacional en 15 millones de metros cúbicos, 9,000 millones de metros cúbicos en Querétaro, es lo que yo he encontrado finalmente en los documentos que he revisado. De tal suerte que, bueno, este es un dato importante y tal como lo decía la persona que entrevistaron hace un momentito, en la industria moderna la calidad del agua es un factor crucial que tiene que ver mucho con la toma de decisiones para poner o no una industria en un lugar específico, sobre todo los data centers. Entonces requieren agua de buena calidad porque si no se van a afectar todas las tuberías, todos los equipos alrededor y entonces creo que en ese sentido un proyecto como el del Batán, del reuso de agua, podría echarse a andar perfectamente bien y cubrir el abastecimiento de muchos de estos sectores que demandan mucha agua, ¿no? Y entonces privilegiar el agua potable, el agua de alta calidad para el consumo humano, pero no reciclada. Porque uno de los problemas, Alfredo y Marco, es que, quieran o no, la calidad del agua tiene que ser normada. Nuestra norma tiene que permitir que el agua reciclada pueda ser utilizada para consumo humano, pero eso no sucede. La norma 127 prohíbe el uso de agua reciclada o de agua reutilizada para consumo humano. Entonces, cuando ¿hay una prohibición expresa? Expresa. Numerales 3.1 y 5.1 de la norma, de la NOM 127 SCA 1 2021. Revísenlo. Está perfectamente claro. Entonces, en el momento en el que los políticos, los presidentes municipales, los legisladores, el vocal de la CEA dicen el proyecto es perfectamente factible, viable, legalmente, normativa. No es cierto. A ver, yo quiero saber cómo van a resolver. Ahí tenemos en pantalla, por ejemplo, el proceso del Batán. No es un mal proceso. Es decir, sigue una buena lógica en términos de la potabilización, vamos a decirlo así, en general del agua, pero no para consumo humano. Por esa razón, simplemente por esa razón. La norma 127 que rige la calidad del agua potable en México no permite expresamente el uso de agua reciclada para consumo humano. No lo permite, punto. Entonces, ¿cómo van a hacer para saltar ese obstáculo tan grande? Entonces, vamos a decir, bueno, entonces tendremos que cumplir otras normas, pero es que otras normas incluyen contaminantes emergentes, cosa que no incluye la norma mexicana. Entonces, estamos en un círculo de que no encontramos salida. ¿Cuál es la salida? Que el proyecto del Batán se replantee y se destine el agua para el consumo de la industria, para el consumo agrícola, de acuerdo a los parámetros de calidad que se requieren para cada caso, no para consumo humano, y paulatinamente ir viendo cómo si le hacemos para consumo humano. Entonces, se habla mucho de que como otros países ya lo hacen, pues en México se puede traer directamente la tecnología. Entonces, en la siguiente imagen les traigo yo datos de los otros países, tal cual. Veamos, vamos a empezar. Namibia, que es el país pionero en el consumo de agua reciclada, ellos desde 1968 lo hacen y es agua de uso directo, no pasa por por un lugar en donde el agua repose más tiempo, sino directamente viene de las plantas tratadoras, se potabiliza y va a la gente. Pero ¿qué pasa en Namibia? El 83% del agua que llueve, de la poquita agua que llueve en Namibia, se evapora. Y solamente el 1% les queda para la recarga de sus mantos acuíferos. Entonces no tienen agua. Entonces Namibia tiene una planta que opera desde 1968, ya, ¿cuántos años? Con un sistema directo, ellos determinan 87 contaminantes en total y algunos de ellos son emergentes. No hay mucha información sobre el proyecto de Namibia, eso sí lo quiero decir. Y finalmente lo que hacen es distribuir o abastecer entre el 20 y el 35% de agua potable a la ciudad de Windhoek, que es la principal ciudad de Namibia.
Entonces, entre el 20 y el 35% del agua que la gente recibe viene de estos abastecimientos. Ajá, exactamente. Singapur, que es uno de los más nombrados, con el proyecto New Water, Singapur usa un sistema indirecto, es decir, que de las plantas pasa a un lugar de reposo, como está el Batán es indirecto. Ellos determinan 110 contaminantes en total y 67 de ellos son emergentes. 67 emergentes, o sea, no es poca cosa. Y lo que hacen es distribuirla para la industria y solamente el 1% del agua que de ahí proviene es para consumo. Más bien, solamente el 1% del agua que la gente recibe proviene de ahí. ¿Sí me explico? O sea, no es el abastecimiento total de la planta, se va directamente a consumo humano. No, se va a la industria, se va a otros servicios y la gente recibe en su llave agua potable en donde solamente el 1% proviene del agua que viene de New Water. En la siguiente imagen, Israel. Israel tiene un sistema, el Shabdan. Ellos determinan 150 contaminantes en total y entre ellos muchos contaminantes emergentes, tampoco tengo el dato preciso. Y bueno, ellos no lo utilizan para agua potable, para consumo humano, es agua potable, porque hay que entender dos cosas. El agua potable no siempre es el agua para consumo humano, ¿de acuerdo? El agua potable se puede usar también en otras cosas. Ellos lo usan para la agricultura y para las recargas potables. Y el proyecto más grande del mundo, que es el de Estados Unidos, de Orange County, ellos producen el 35% del agua potable para el condado de Orange, que es de 3 millones de habitantes. O sea, es una ciudad grande. Y es el proyecto más grande del mundo. Determinan más de 100 compuestos de total y determinan varios contaminantes emergentes, entre ellos 35 compuestos perfluorados. Entonces, cuando dicen, es que en otros lugares del mundo ya se hace y por lo tanto aquí se debe poder hacer, sí, pero espérense. Es que en otros lugares del mundo han llevado un proceso de muchos años en donde han ido integrando parámetros de calidad al agua que permiten que efectivamente porcentajes específicos del agua que la gente recibe provengan de esos tratamientos. En la siguiente imagen traigo una gráfica para quienes nos ven en pantalla, a ver si nos alcanzan a ver. ¿Cuántos contaminantes emergentes se determinan a través de la norma mexicana? Solo un contaminante emergente, que es la microcistina. Y si vemos en la gráfica, quienes nos ven van a poder ver que las normas más completas del mundo son las de la Unión Europea. Ellos tienen una normativa muy amplia ya en contaminantes emergentes. Entonces, hay referentes internacionales en donde México puede voltear a ver, y puede efectivamente actualizar la normativa. Tenemos dos problemas graves ahora mismo con la normativa. Uno, que la propia normativa no permite el uso de agua reciclada para consumo humano, no lo permiten, yo no sé cómo van a hacer para salvar ese obstáculo. Y dos, que otras normativas que se quisieran usar, pues necesitan por fuerza la determinación de contaminantes emergentes y no tenemos experiencia necesariamente. Bien, entonces esos son los dos puntos. Para finalizar, yo quiero traer la reflexión con respecto a lo que pasó el martes, Marco Alfredo, porque me parece muy lamentable que un funcionario público sea invitado a nuestra casa, a nuestra máxima casa de estudios, y venga aquí a denostar a la academia y al grupo científico, ¿no? Me mencionó a mí en lo particular, pero lo que dijo es: los científicos faltan a la verdad. Y no solamente eso, se comportó de forma terrible con una de las diputadas a las que prácticamente le arrancó la palabra, y luego se atrevió a comprometer a una académica de esta universidad, que ya es jubilada, a un juego en donde puso sobre la mesa la apuesta del voto y dijo: si el trabajo de la doctora sale a favor mío, ustedes votan a favor, y si salen en contra, entonces el voto está ahí en juego de algo tan importante, y me parece que esto es una burla para la sociedad. Me parece que este diputado debe una disculpa pública, porque todos este comportamiento que él mostró es un comportamiento muy lamentable, pero sobre todo es un comportamiento que lastima a la sociedad por lo que significa este tema. Nosotros no estamos mintiendo, nos estamos informando de todas las fuentes que podemos, no toda la información está disponible, nos podemos equivocar, pero lo que estamos diciendo con toda certeza es que este proyecto no puede ir como está, simplemente porque la norma no lo permite, simplemente por eso. Entonces se tiene que replantear. Y para ello entonces nada más termino con una frase, ya no la pongan en pantalla, la digo aquí, de Marcelino Cereijido.
sobre qué es la ciencia. La ciencia es una manera de interpretar la realidad. No apela a milagros, revelaciones, dogmas, ni al principio de autoridad. La ciencia se basa en datos comprobables. Y quieran creerlos o no, ahí está la información. Entonces, la intención es, vamos a la información, tengamos de primera mano estos datos y entonces sí tengamos la posibilidad de generar una opinión informada. Marco y Alfredo. Muchas gracias, como siempre, doctor. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Sí, gracias. Vamos con más aquí en este espacio.